Esta vez vamos a seguir leyendo los cuentos de las mil y una noches. Vamos a leer el cuento número 2, que se llama Historia del dormido despierto. Se van a fijar que en este cuento hay más ilustraciones que en el cuento pasado que leímos sobre el príncipe y la tortuga. Espero que les guste mucho este cuento y que lo disfruten tanto como yo. Vamos a empezar con la lectura. Historia del dormido despierto. Vivía en Bagdad un joven llamado Abul Hassan, que tenía la extraña costumbre de ir todas las tardes a una de las puertas de la ciudad a esperar a algún extranjero. Sonriendo y con mucha educación, lo invitaba de inmediato a su casa, donde le ofrecía manjares y exquisitas bebidas y un espléndido alojamiento. Pero al día siguiente lo despedía para siempre, rogándole que no volviera y que, si lo encontraba en la calle, no se le acercara ni siquiera para saludarlo. Los vecinos conocían esta insólita costumbre y, sin acertar a explicársela, lo tenían por un hombre raro, aunque, a decir verdad, todos lo estimaban por su buen corazón y por la finura de sus modales. Una tarde como otras, estaba el joven Abul Hassan esperando a algún huésped, cuando acertó a pasar disfrazado de extranjero el mismísimo califa Harún, quien tenía la costumbre de recorrer una vez al mes su ciudad, tanto para divertirse cuanto para reconocer mejor a los súbditos. Y ocurrió lo que era de suponer. Abul Hassan, sin reconocerlo, le pidió que aceptara por esa noche la hospitalidad de su casa, ya que tenía el hábito de agasajar siempre al primer extranjero que encontrase en Bagdad. Aceptó el califa y ambos se dirigieron a la casa del joven, donde les fue servida una espléndida cena. Cuando terminaron de comer, la madre del dueño de casa les ofreció frutas dulces y vinos exquisitos, y luego pasaron a un cómodo salón para conversar y contarse mutuamente sus vidas y aventuras. El admirado califa rogó entonces al joven Hassan que le explicara su afición a estas invitaciones y la limitación obligada de ellas a un día. Es muy sencillo, fue la respuesta. Has de saber que mi padre era inmensamente rico y, al morir, me dejó todos sus bienes. Invité a mis amigos, después del tiempo del luto, a comidas y diversiones. Todos parecían buenos y generosos, pero cuando yo había gastado la mitad de mi fortuna, les hice creer que no me quedaba un céntimo y recurrí a su ayuda. Todos me volvieron las espaldas, diciendo uno que debía ir al campo, alegando otro una repentina enfermedad, protestando el tercero obligaciones familiares. Incluso si me veían en las calles, me negaban el saludo como si jamás me hubieran conocido. Comprendí con tan triste experiencia que las riquezas no hacen buenos amigos y juré por todos los cielos que en adelante no trataría 2 días seguidos a ningún invitado, por muy grato y leal que pareciera. Alabó el disfrazado califa la prudencia del joven y, queriendo retribuir su hospitalidad, le preguntó qué deseaba con más fuerza en su corazón. Reflexionó largamente Abul Hassan y repuso lo siguiente: contento estoy de mi suerte y en cierto sentido no deseo nada, pues me basta lo que soy y lo que tengo. Te diré, sin embargo, que si alguna vez fuera poderoso como el califa, haría justicia en el barrio en el que vivo, cuyo alcalde es un viejo inicuo que explota a la gente, inventa crímenes que no han cometido y habla mal de todo el mundo. Es feo como la tempestad, desdentado, de ojos salidos como si fueran a caérsele y labios sueltos y llenos de baba. Lo secundan un esclavo sin barba y calvo, gordo, chato, con trasero de elefante, y un viejo mercader que no trabaja sino en llevar cuentos de un lado a otro para enemistar a los vecinos, como si no tuviera más que orejas y boca en todo su cuerpo. Te aseguro que si el califa los conociera, no los dejaría con vida, después de someterlos a crueles pero justos tormentos.
vació la copa, el joven cayó profundamente dormido sobre un diván. El califa hizo entonces llevarlo secretamente a su palacio, donde ordenó que lo pusieran en su alcoba. Habló enseguida con el gran visir, el chambelán y el jefe de los esclavos, y dispuso que al día siguiente todos deberían tratar al visitante como si fuera el mismo califa. Haréis todo lo que él disponga, como si lo dispusiera yo, incluso si da órdenes de muerte, de guerra o de vender mis tierras. Lo llamaréis además por mi nombre, le pondréis mis ropas y mis zapatos. Yo estaré oculto tras cortinajes, de modo que veré todo sin que nadie me vea. El visir, el chambelán y el jefe de los esclavos dijeron que para ellos oír era obedecer, así es que se cumplirían exactamente sus órdenes. Al día siguiente, muy temprano, todos los dignatarios de la corte fueron, como era su costumbre, al aposento del califa, en cuyo lecho estaba aún dormido el joven Abul Hassan. Sigilosamente se le acercó el jefe de los esclavos y le dijo al oído: «Despierte, mi señor, que es la hora de las oraciones». Pero el huésped se dio vuelta y continuó durmiendo. «Despierte, mi señor, que es hora de audiencias», le dijo luego el chambelán, pero como si no lo oyera, el joven continuó dormido. «Mi señor debe despertar», le dijo finalmente el visir, echando agua de rosas por su boca y narices. Solo entonces Abul Hassan abrió los ojos, mas los cerró de inmediato, seguro de que soñaba. Toda la corte entonces se movió por la pieza rezando las oraciones de la mañana y cantando en homenaje al califa. Abul Hassan miró detenidamente a su alrededor, palpó sus pies y caderas para ver si estaba bien despierto y exclamó con risas: «Basta de bromas, soy el que soy y no el rey de los musulmanes». Pero como todos continuaban con sus ceremonias y se acercaban hermosas esclavas para ponerle su ropa de día, Abul Hassan empezó a dar gritos y a levantar las piernas y manos, porfiando que todo era un engaño, y el verdadero califa, oculto tras los cortinajes, parecía de risa al ver y oír las grotescas reacciones de su huésped, hasta que al fin éste hubo de resignarse diciendo: «Juego, sueño o realidad, quién sabe cómo son las cosas. He aquí que haré de califa, ya que todos me tratan como tal», y de inmediato, con rostro severo, dejó que los demás lo lavaran y vistieran e inició una solemne procesión a los comedores, donde se sirvió el más apetitoso desayuno de su vida, con tales ansias que el califa, siempre oculto, gozaba y gozaba de solo verlo. Vinieron luego las audiencias y el improvisado señor se desempeñó con un enorme acierto, con prudencia y con sabiduría, como si fuera el califa verdadero. Cuando las audiencias terminaron, Abul Hassan dijo que aún tenía órdenes que dar. Todos se aprestaron a obedecerle. Entonces, con gran solemnidad, dijo: «Allá, en un barrio apartado de la ciudad, vive el alcalde más viejo y más malo del mundo. Id y lo veréis junto a dos amigos feos y malvados como él, tramando tropelías contra los vecinos. Al viejo lo meteréis de cabeza en un pozo con desperdicios hasta que muera, y a los otros dos los sentaréis en unas sillas que habrán de romperse cada vez que sean ocupadas. Así pasarán su vida sin poder estar firmes en ninguna posición, pues vivirán amarrados a los instrumentos del suplicio. Y queden castigados de hoy en adelante cuantos cometan tales injusticias en mi reino». Corrió el jefe de la policía a cumplir sus órdenes y pronto volvió diciendo que todo se había hecho conforme a sus deseos, con gran beneplácito de los vecinos, que agradecían la justicia de su señor. Ordenó entonces el improvisado califa que se sacara un saco de oro del tesoro real y fuera llevado a tal persona que estaba en tal casa.
voz se sacudió su madre, la que creyó que su hijo estaba soñando. Te traeré el desayuno, le explicó, y despierta bien para que no sigas diciendo disparates. Soy el gran califa, replicó con indignación su hijo, y ordeno y dispongo que los dignatarios de la corte recen las oraciones matutinas, canten en mi homenaje y preparen mis vestidos de armiño blanco. La madre vio angustiada que su hijo había perdido el juicio y no quedaba más remedio que llevarlo al hospital de los locos. Trató, sin embargo, de convencerlo de que volviera a la realidad y se dejara de ilusiones. Empezó entonces a conversarle de lo que había ocurrido la víspera, segura de que con ello el joven no recaería en locuras. Todo iba bien hasta que la infeliz le contó que el califa había mandado al jefe de la policía a castigar al alcalde y sus dos viles compañeros. No ocupó entonces duda el joven de que él era en verdad el califa y volvió a prorrumpir en órdenes y gestos propios de un rey. Más desesperada quedó la pobre madre, la que quiso dar a su hijo una última noticia, que a su juicio lo haría feliz. Aquí tenemos la primera ilustración de este cuento. La verdad no entiendo mucho, tal vez es una ilustración de lo que viene más adelante. Creo que ahí se ve el sultán y ya tú me imagino que son sus esclavos y su visir tiene que estar en alguna parte, aunque está todo súper desordenado si se fijan.
La misma Zoraida, enternecida, dio muchas señales de dolor y ordenó a su tesorera que de su tesoro particular diera un saco de 10.000 monedas de oro a la desconsolada viuda para que dispusiese solemnes honras fúnebres. Caña de Azúcar volvió con su dinero a casa y cerrando las puertas dijo al casi difunto: levántate ya de entre los muertos, oh padre de las astucias, porque somos ricos como antes. Y le contó con detalles todo lo que había ocurrido. Pero no era esto todo lo que había ideado el ingenioso Abul Hassan. Ahora te toca morir a ti, dijo a su mujer, y a mí me corresponde ganar el saco de oro. Veremos si con el califa soy tan hábil como tú lo fuiste con su esposa. Y verá mi señor que no solo él puede hacer bromas, sino que sus súbditos aprenden bien las lecciones de los superiores. En fin, muérete, mujer, así como me morí yo. Acomodó enseguida a la aparente difunta en el sudario, cerró las ventanas y se dirigió a la sala del trono. Llegó llorando, retorciéndose las manos, con el turbante en desorden. De su pecho nacían convulsiones capaces de conmover a los mismos mármoles del palacio. El califa se levantó de su asiento y preguntó a su amigo la causa de tanto dolor. «Ah, señor», fue la respuesta, «¿cómo no he de llorar si la esposa que me diste, mi amada Caña de Azúcar, ha muerto para siempre?» No pudo decir más porque perdió el sentido y quedó tendido en el suelo. Todos los presentes prorrumpieron en dolorosas lamentaciones, pues unos más y otros menos, todos amaban secretamente a la bella difunta. El califa, conmovido hasta lo más profundo de su corazón, ordenó al tesorero real que contase inmediatamente 10.000 monedas de oro y se las diera al viudo para que dispusiera solemnes honras fúnebres. Así fue como Abul Hassan pudo volver a la casa cargado de riqueza. Su mujer resucitó de inmediato y saltó del gozo al ver que eran doblemente ricos. El problema ahora era cómo mostrarse ante el califa y su mujer sin que rabiaran por haber sido engañados. De nuevo la astucia de Abul Hassan vino en ayuda de la pareja resucitada. Entretanto, el califa decidió ir a ver a Zoraida para darle el pésame por la dulce Caña de Azúcar, que fuera una de sus damas más queridas. La encontró llorando y lamentándose. «Comprendo, señora, tu dolor», le dijo el califa. «Yo también deploro la muerte de la hermosa Caña de Azúcar, pero hay que resignarse ante las decisiones del cielo». Zoraida agradeció el pésame de su marido, mas creyó que en medio del dolor había confundido a las personas y se apresuró a rectificarle. «Sabrás que quien murió es tu fiel amigo Abul Hassan, y es por eso que yo me apeno, porque era tan bueno y hermoso y hacía feliz a su encantadora mujer. Que no él goza de excelente salud, salvo que algo lo ha quebrantado, la muerte de su amada esposa», fue la enérgica respuesta del califa, ya impaciente por las palabras de Zoraida. Pero ésta tenía buenas razones para pensar que no estaba equivocada. «Así es», que insistió con energía en lo que antes dijera. De las palabras se fueron a los gritos y de estos a las manos, hasta que al fin él dijo con voz severa: «Que vaya de inmediato el gran visir y vea quién es el difunto, si él o ella.
Y aquí